Vamos a reforzar ahora un poco lo que tiene que ver con gráfico de funciones. La actividad 1 decía grafica en tu hoja o utilizando el software, el que estamos usando es el GeoGebra, y completa el cuadro a partir del gráfico obtenido. Abrimos GeoGebra. Cuando abrimos GeoGebra se nos despliega este menú. En este sector que dice entrada vamos a ingresar la función y igual 2x más 4 es la primera función que teníamos. Cuando yo todavía no le di enter, fíjense que ya sale el gráfico de la función. En este costado tenemos la vista algebraica y acá tenemos la vista gráfica. Si pisamos sobre la recta, fíjense que si vamos a propiedades, se nos despliega este menú. Acá podemos elegir varias cosas, por ejemplo, qué es lo que queremos que nos muestre. Si yo pongo nombre y valor, acá aparece la función f y aparece también la fórmula. Esto está bueno hacerlo, sobre todo cuando tengo muchas funciones graficadas. Algo que puedo hacer también es, si ven, vuelvo a esta parte, la parte de propiedades, es por ejemplo cambiarle el color. Allí la puse en color rojo. Ingresemos otra función. Si yo ingreso la y igual menos un medio x menos 3, fíjense, tengo acá la función. Otra vez, con clic derecho, piso en la función, propiedades. Otra vez le puedo cambiar el color, le puedo, en básico, que me escriba nombre y valor. No me la tomo nunca. Estoy en la misma F. Bueno, así podríamos hacer con todas las funciones. Si volvemos a nuestro trabajo práctico, yo acá ya se las puse todas las funciones. Fíjense que aparecen todas las que teníamos que graficar, se las puse en diversos colores y están con la fórmula que corresponde. Nos decía que mirando ese gráfico, vemos cuál es el punto de intersección con el eje de las Y's y cuál es el punto de intersección con el eje de las X. El punto de intersección con el eje de las Y's es la ordenada al origen. Veamos la primera recta que yo tengo, 2x más 4. La 2x más 4 es esta que está en color negro. Fíjense, ¿dónde corta al eje de las Y's? Si yo miro en mi gráfico, corta al eje de las Y's en este punto. ¿Dónde corta esta al eje de las X? Si miro en nuestro gráfico, corta en ese valor. Entonces, cuando voy a completar la tabla, vamos a decir, corta el punto de intersección con el eje de las Y's. Dijimos que era la ordenada al origen, que era 0 para X, 4 para Y. De la misma manera, dijimos que cortaba al eje de las X en este punto 2, que es menos 2 para X y 0 para Y. Entonces, cuando yo vengo a la tabla, puedo rellenarlo como menos 2, 0. Eso si yo lo quisiera sacar del gráfico. Ahora, ya que estamos, en realidad en esta tabla tienen que sacarlo todo del gráfico, pero ya que estamos, vemos cómo hacerlo en forma analítica. Si yo quiero encontrar dónde esta recta, dijimos lo primero que tengo que buscar es dónde corta el eje de las Y's. Para ver la intersección de esta recta con el eje de las Y's, decimos hago x igual a 0. Entonces tendríamos que y es igual a menos un medio por 0 menos 3, o sea que y es igual a menos 3. Entonces podemos decir que el punto donde corta al eje de las Y's o la ordenada al origen es 0 para X menos 3 para Y. 0 para X, acá le dimos el valor 0x y obtuvimos el valor menos 3 para Y. De la misma manera, podríamos sacar analíticamente dónde corta al eje de las X o cuál es el 0 o cuál es la raíz. Para encontrar el 0 raíz decíamos hago y igual a 0. Entonces si en la fórmula hago igual a 0 me va a quedar que 0 es igual a menos un medio por x menos 3
Y de acá podemos despejar x. Nos queda que 3 dividido menos 1/2 es igual a x, de donde saco que x es igual a menos 6. Luego, esta recta corta al eje de las x en menos 6 para x, 0 para y. Veámoslo en el gráfico. Si yo miro la segunda de las funciones, menos 1/2 x menos 1/2 x menos 3 es la que tenemos acá en verde. Dijimos, pasa por el menos 3 del eje de las y y no lo podemos ver porque el gráfico está cortado, pero ustedes en GeoGebra sí lo pueden ver, que va a pasar por el menos 6 del eje de las x. Bien, de la misma manera pueden completar ustedes toda la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es responder a estas preguntitas. La primera decía, ¿qué relación encontrás entre la fórmula de la función lineal y el punto de intersección con el eje de las y? Y si podemos establecer alguna conclusión. Volvamos, yo ahora ya completé toda la tabla. Fíjense, la ordenada del origen es 0, 4, que coincide, si yo miro la fórmula de la función lineal, con el valor de la ordenada del origen. El punto donde corta el eje de las y es justamente este número que no tiene x. Lo mismo acá, pasa por 0 menos 3, que es justamente este valor que no tiene x acá, el término independiente de la función. Lo mismo en esta, pasa por 1, acá pasa por 6, acá pasa por menos 3. Así que en general, lo que podríamos decir es que dada, si yo tengo la función y igual a por x más b, sabemos que este a es la pendiente. Y sabemos que este b es la ordenada al origen. Este valor b, la ordenada al origen, es el punto donde la recta corta el eje de las y. Veamos la segunda de las preguntas. En la segunda de las preguntas nos dice, observando los puntos hallados, en los cuales la función corta el eje x, ¿cómo podrías encontrar ese valor en forma analítica? Bueno, ya lo dijimos, simplemente hago y igual a 0 en la fórmula de la función. Si yo tengo que mi función era a por x más b, si hacemos igual a 0, me queda que 0 es igual a por x más b, de donde puedo sacar de acá quién es la raíz. Pasamos este b restando y el a que pasa dividiendo. Este es el valor donde para cualquier función lineal de la forma a por x más b va a ser el valor de la raíz. En el inciso C nos dice encontrar en forma analítica las raíces de cada una de las funciones que graficaste. Ese ítem ya lo hicimos. En el ejercicio, en la actividad 2, les doy una función graficada, la función 1/2 x más 1. Si yo analizo esta función, habíamos dicho que este valor 1/2 es la pendiente. Y este valor 1, lo taché en vez de, es la ordenada al origen. ¿Dónde están estos valores en el gráfico? Fíjense, este valor 1 dijimos que es el valor donde la recta corta el eje de las y. Ya habíamos visto en un video anterior que si yo tengo que dibujar esta función, lo voy a escribir de vuelta acá arriba porque lo taché un poco. La función es 1/2 por x más 1. Lo primero que voy a dibujar es este 1. Decimos, desde el 0, 0, subo una unidad. Luego dibujamos el 1/2.
donde sabíamos que la pendiente era la variación en y sobre la variación en x. Es decir, este 1 corresponde a lo que me muevo en el eje de las y's y este 2 a lo que me muevo en el eje de las x. Entonces, repasemos. Dijimos, para dibujar esta función, subo una unidad, luego subo otra culpa de este 1 que tenemos acá arriba y culpa del denominador que es 2, corro 2 unidades. Entonces, la recta va a ser la que pase por este punto. Dije, subo una unidad, subo 1, corro 2, pasa por este otro punto. A ver, ¿qué es lo que nos pregunta en esta actividad? Nos dice, ¿cuántas unidades varía y por cada unidad que varía x? Veamos en el dibujo. Por cada unidad que varía x, fíjense, esto sería una unidad que varía x, y sube media unidad. O cada 2 unidades que varía x, y sube una unidad. Entonces, si respondemos aquí, ¿cuántas unidades varía y por cada unidad que varía x? Decimos que va a variar 1/2 de unidades. Encontrar una relación entre la variación anterior y la pendiente de la recta. Bueno, ya lo dijimos arriba. La pendiente es justamente la variación en y sobre la variación en x. O sea, sería, dijimos que varía 1/2 cuando x varía 1. En definitiva, 1/2 dividido 1 es 1/2. En el C dice, observa además que en el gráfico, a medida que aumenta x, también aumenta y. Eso pasa en este caso particular. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la x, cuando x aumenta 1, y aumenta 1/2. Cuando x aumenta 2, y aumenta 1. Esto lo que me está diciendo es que esta es una función creciente.